Ay, sí, ya estoy como, medio como que lo estoy leyendo, como que qué alcances tiene. Yo creo que voy a hacer una sesión en vivo, así, ¿no? Bueno, y ya creé mi nuevo Facebook, entonces ahí puedo subir ya cositas. Oh, sí. Estoy conociendo Facebook apenas, entonces. Bueno, entonces, a ver. eh, bueno, entonces acá nos habíamos quedado con que no todas las moléculas, no necesariamente las moléculas que tengan un dipolo eléctrico permanente, pues puede aplicarse este alcance. No, puedes inducirles un dipolo eléctrico y después orientarlas. ¿A qué se le llama ese proceso? Bueno, ese proceso se llama polarización. Cuando moléculas neutras se encuentran frente a un campo eléctrico externo y las polarizas. Recordemos que el campo eléctrico pues viene una orientación del positivo al negativo. Lo que haría es que si tú pones una molécula neutra, por ejemplo, moléculas de azúcar, y ya recordemos que las moléculas de azúcar no es otra cosa más que un montón de oxígenos a su alrededor, ¿no? Los hidroxilos y el grupo carbonilo. Entonces, por ejemplo, esa molécula la puedes orientar, a pesar de que es una molécula que no tiene un dipolo eléctrico permanente, sí puedes inducirle un dipolo. ¿Por qué? Porque como el campo eléctrico tiene una dirección, la molécula puede inducir un dipolo por la misma acción del campo y la polariza. Entonces, es otra aplicación muy padre. De hecho, vean acá, por ejemplo, un ejemplo de ello es esta imagen, en el que imagínense que tengo una carga aquí, pues cualquiera, ¿no? Que me genera un campo eléctrico y recordemos que el campo eléctrico viene sale, ¿no? Son líneas que salen de la carga positiva. Entonces quiere decir que estas van hacia la región negativa, ¿no? Hacia la carga negativa. Y si yo aquí pongo un dipolo eléctrico o polarizo una molécula, ¿qué va a pasar? La polarizas, la orientas, de tal suerte que el lado negativo del dipolo pues va a estar orientado hacia la parte positiva y la parte positiva orientada hacia la parte negativa. Vean que aquí el fenómeno cambió un poco porque ahora ya el dipolo eléctrico no está perpendicular al campo como acá, ¿sí ven? Acá es paralelo al campo, pero que las moléculas se polarizan, cosa muy diferente. Cuando tú ya tienes un dipolo eléctrico permanente, aquí sí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque simplemente hay una rotación. Aquí es una orientación. Y entonces eso es una polarización, cosa muy diferente, es un fenómeno muy diferente al anterior. ¿Qué alcances tiene la polarización? Infinitas. Grandes aplicaciones, ¿sale? Pero era importante que supieran esa diferencia. Ahora, eh, aquí les voy a echar un comercial. Ya hay aplicaciones muy grandes, quería comentarles una de ellas, muy grandes de esto. Por ejemplo, ahí va, fíjense, o sea, ¿alguien sabe cuál es el principio del microondas? Que nos quiera contar un principio del microondas, cómo funciona un microondas. No, Bueno, si no se acuerdan, yo les recuerdo. por El, radiación. el microondas lo que genera es que, por ejemplo, tú pones tu comida, pero ¿qué tiene la comida? Agua, ¿no? Agua, pues vas a calentar agüita, vas a hacer un guisado, simplemente calentar una torta, todo eso tiene humedad, es agua. Entonces lo que haces es metes el alimento dentro del microondas. Cuando lo enciendes, ¿qué se hace? Bueno, se genera un campo eléctrico. Y lo que hace es que las moléculas de agua se ordenan, rotan a una velocidad impresionante a favor del campo. Ese movimiento rotacional hace que las moléculas se orienten. Entonces, para volverlas a mover y se vuelven a orientar, mover y se vuelven a orientar, se da un impulso de frecuencia, un impulso de radiación que está en el orden de las microondas. Entonces, tú le pones un impulso de radiación en el orden de las microondas y lo que hace es que le das mucha energía a la molécula de agua para que sea mayor la energía que ahora tiene, rompa la interacción con el campo, se desoriente, quita el impulso de radiación y se vuelve a orientar. Esos movimientos hacen que el alimento se caliente relativamente rápido. Entonces aquí vienen mitos, por ejemplo, el microondas te puede causar cáncer o algo así. Bueno, la radiación en el orden del microondas, por supuesto que no.
¿no? Sabemos que solamente lo único que te puede causar un cáncer de ese tipo es cuando es a nivel electrónico, que quites electrones, rompas enlaces, como escala de ADN, ¿no? Entonces, una radiación de microondas, pues eso no tiene la energía suficiente para arrancar un electrón. Lo único que hace es hacer una rotación. Esta microscopía tiene mucho alcance. Existe microscopía rotacional y puedes inclusive elucidar un compuesto químico por mera rotación. Bueno, entonces, así funciona un microondas, o sea, simplemente es rotación. Entonces, las moléculas de agua que tienen un dipolo eléctrico permanente se están continuamente orientando al campo. Y por eso, cuando alguien te dice, oye, pues, vas a calentar algo muy grasoso, pues ponle más tiempo. ¿Por qué? Porque la grasa no tiene un dipolo eléctrico permanente. Pongan aceite, pongan agua y díganme quién se calienta. Ahí se los dejo de tarea, quién calienta más rápido. Es más, ahorita, desde nuestro principio físico, ¿qué calentaría más rápido en microondas? ¿Agua o aceite? Agua. Agua, Agua. claramente. El aceite no tiene un dipolo eléctrico permanente. Ese se polariza, por eso tarda más. O sea, solo se orienta. Por eso hay que dejarle más tiempo. O sea, hay que estar dándole más impulsos de radiación para que las moléculas se muevan más tiempo y así se caliente. Si pones algo muy seco, pues va a tardar más tiempo. Si pones algo con mucha humedad, es relativamente fácil. ¿Vale? Bueno, entonces para que se den una idea de los alcances que tiene esto. Ahora, bueno, ¿y para qué deducimos esta cosa, esa melcocha? Bueno, pues, lo deducimos porque puede tener una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, a ver, si yo quiero ya aplicar las deducciones matemáticas que ya hicimos acá, viene un ejemplo. A ver, por ejemplo, dice un dipolo cualquiera con un módulo de 0.02 EPM, caray, ¿qué es EPM? Bueno, cuando estamos hablando de moléculas, jóvenes, cuando estamos hablando de dipolos más química, porque, o sea, oriente esto a más química, estamos hablando de esto a más química, ¿cómo se mide el dipolo? Bueno, el dipolo eléctrico, acuérdense que el dipolo eléctrico lo podemos calcular multiplicando a la carga por la distancia. Así de fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero poner a un electrón y a un protón aquí relativamente cerca, como la molécula, por ejemplo, 1H, ¿no? O un radical, o lo que sea que tenga una carga positiva y negativa, bueno, lo único que se tendría que hacer es multiplicar la carga de uno de los dos por la distancia que los separa. Recordemos que a escala molecular más o menos las distancias de enlace están en el orden de los picómetros, por eso aquí se pone PM, picómetros. Y recordemos que si estamos hablando de moléculas, pues la carga no es otra cosa más que electrón, es la carga del electrón, ¿no? O lo del protón. Y la carga del electrón y el protón son equivalentes, pero es lo contrario. Por tanto, por ejemplo, para este dipolo en particular, pues tiene un dipolo de 0.02, que resulta de la multiplicación de la carga por la distancia. Y las unidades son EPM, que son unidades electrónicas, unidades de picómetros en el orden de distancias. El 0.02 sale porque a lo mejor la distancia aquí fue de 0.2 picómetros, 0.02 picómetros. Por eso es 0.02 EPM. ¿Sale? Entonces acá un dipolo con un módulo de 0.02 EPM, o sea, nos están dando el valor del dipolo, el módulo, acuérdense que es la magnitud, forma un ángulo de 20 grados con un campo eléctrico uniforme de módulo 3 por 10 a la 3 newtons por coulomb. O sea vean, se orientó, pero 20 grados, ¿sale? Determine el módulo del momento que actúa sobre el dipolo y la energía potencial del sistema. ¿Cuál sería el momento? Bueno, recordemos que el momento sería el producto vectorial entre el dipolo eléctrico por el campo. Aquí está. Y si no me interesa ahorita, yo ya sé dónde estaría, en qué dirección tendría que estar el momento. Pues perpendicular a los vectores del dipolo con el campo. O sea, dar ahorita el sentido, la orientación del dipolo no tiene sentido porque sabemos que es perpendicular. Entonces, quizá lo que nos convendría, como dice bien el problema, es pues, conocer el módulo nada más, que es el valor absoluto del producto vectorial del momento del dipolo por el campo. En otras palabras, tendría que ser el momento por el campo por el seno del ángulo, ¿no? Entonces,
¿Podemos calcular tau? Pues sí, sería la multiplicación del momento del dipolo eléctrico por el campo, por el seno del ángulo que se está ejerciendo en la orientación del dipolo. Si le echan numeritos, nos daría esto aproximadamente. Newton por metro. ¿Vale? Solamente tenemos que tener en cuenta algo. Acuérdense que son picómetros. Hay que hacer la conversión correcta. ¿Vale? Y podemos ahora calcular la energía interna. Pues sí. ¿Por qué? Porque la energía interna habíamos deducido que no es otra cosa más que el negativo del producto escalar del momento por el campo. Es escalar, entonces esto no nos interesa una dirección, simplemente pues es la mera magnitud. Por lo tanto, la variación de la energía interna que sufrió ese dipolo en la orientación al campo, pues es el producto negativo del momento por el campo, ¿no? Que no es otra cosa más que el momento por el campo por el coseno, que es el resultado que obtuvimos. Aquí está, ¿no? Coseno. Aquí está. Entonces, sería igual otra vez, 0.02, estas son las unidades, EPM, 0.02 por 1.6 por esa la unidad de coulombs. ¿Por qué saco 1.6 por esa de coulombs? Porque es este valor. Recuerden, es este. ¿Sí? 0.02 por el valor del campo por los picómetros. ¿Sí? Ay, perdón, aquí hubo un error. Aquí debe ser nanómetros por este. Sí, es nanómetros. Pues a la menos 9 por el valor del campo eléctrico que nos lo está dando en el problema. 3 por 10 a la 3 newtons por coulomb por el coseno del ángulo, que es este. ¿Sale? O sea, aquí el valor nos dice que este es el que tenemos que considerar es la carga del electrón por la distancia. ¿No? Así que aquí es nanómetros. ¿Sale? Nanómetros. Y listo. Podemos entonces ver el valor del momento. Pues sí, eso te lo gobierna el ángulo de rotación que tiene el dipolo eléctrico en el campo. Claramente aquí si nada más rotó 20 grados, quiere decir que el campo eléctrico que está acá es muy pequeño, o sea, la intensidad del campo eléctrico es pequeño. ¿Cómo le harías para aumentar el momentum? Bueno, si quieres aumentar el momento, o sea, quieres orientarlo más, pues tendrías que aumentar la intensidad del campo, tal que la fuerza eléctrica sea mucho mayor que impone el campo por el dipolo. Por lo tanto, podríamos aumentar el campo eléctrico. Sí. ¿Estás aumentando el campo eléctrico? ¿Aumentas el ángulo? Por supuesto, ¿no? Y entonces, este costo que se está ejerciendo, esta variación de energía interna que está sufriendo el dipolo al orientarse al campo, pues es menos 9 por estar a menos 7 julios. ¿Por qué menos 9? Recordemos que es del trabajo que está ejerciendo el campo por el dipolo. ¿Sí? O sea, es la energía que le está costando al campo orientar al dipolo. En otras palabras, el campo está perdiendo energía. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un trabajo. Por lo tanto, es lógico pensar que la variación de la energía interna disminuye. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. A lo mejor, ¿alguien se atoró un poco con termodinámica? Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, les puedo pasar un libro de termo, por si están interesados en leerlo, para que revisen esos conceptos, ¿sale? Pero bueno, a lo mejor se les olvidó, pero bueno, en sus clases, en sus cursos pasados, pues bueno, ahí revisaron trabajo, calor, energía interna y revisaron los signos, que es muy importante, ¿no? Y entonces, quiero que, o sea, aquí es el concepto que les he dado siempre, el consejo, ¿no? No aprendan por estudiar un examen, porque ya pasaron termo, pues ya, calor, energía intensa, ¿eso para qué sirve? Pues para nada, ¿no? Vean que no. O sea, los conocimientos adquiridos en otras asignaturas no es para que los aíslen, es para que los entretejan y enriquezcan un proyecto. Imagínate que van a hacer un proyecto y te acordaste que, oye, y si hacemos algo así, ¿no? Creamos un campo eléctrico, te alías con uno de mecatrónica que generan el campo, y tú que eres el químico dices, no, espérate, vamos a poner moléculas así. ¿Y qué tal si creamos, el microondas casi nadie lo quiere ocupar por el miedo al cáncer? Pues, oye, ¿por qué no hacemos una orientación en donde no ocupes radiación electromagnética? Demos un impulso de otro tipo de energía. O sea, ahí es donde no deben olvidar
otras armas que les están dando otras asignaturas, ¿sale? Todo es entretejer, ¿sale? Bueno, la actividad es esta, no es otra cosa más que lo que ya revisamos. Aplicaciones del dipolo eléctrico sometido dentro de un campo. Van a ver cómo aquí importa mucho la intensidad del campo para ver cuánto es el valor en la magnitud del momento y el ángulo, por lo tanto. Y finalmente damos muerte a la unidad 2. Aquí muere la unidad 2. Vamos muy bien porque técnicamente los tengo que evaluar a principios de julio. Entonces quiere decir que el examen que va a venir en principios de julio pues va a abarcar también parte de la unidad 3. La unidad 3 ya son distribuciones continuas de carga. Ahora es cuando ya no tenemos un campo magnético, ya no tenemos un campo eléctrico fijo. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo que hacíamos es tener un campo eléctrico fijo. 3 por 10 a la 3 newtons. 5. Ahora, ¿qué pasaría si tienes un campo eléctrico diferencial? En términos de una variación de carga eléctrica diferencial. Entonces, podemos hacer los cálculos de la diferencial del campo por la diferencial de Cauchy, haciendo aproximaciones de la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, por eso es que les pido así de amigos que empiecen a repasar sus integrales, porque a partir de aquí en adelante ya es una unidad muy pesada, ¿sabes? ¿Y qué creen? Me acabo de acordar que no podemos detenernos mucho. Yo creo que las sesiones van a ser un poco más larguitas porque se atraviesan las vacaciones de julio, que no tenía yo en mente, y apenas nos lo comentaron. Entonces, quiere decir que a lo mejor sí tengan vacaciones ustedes, porque de alguna manera las actividades no se han interrumpido. No es seguro, no les estoy confirmando nada, es una especulación. Pero si las vacaciones se dan, nos están quitando 15 días. 15 días de clases. Y casi que en agosto ves que ya bueno, casi agosto es un mes que nada más aprovecho una parte. Entonces, o nos vamos más rápido o seguimos trabajando en las vacaciones, eso no es ningún problema. ¿Sale? Todo al fin de que alcancemos la unidad 3, que yo creo que esta unidad sí la acabo como antes de salir de vacaciones, y a lo mejor en vacaciones vemos capacidad y circuitos eléctricos que no viene en el programa, no viene, pero sí viene la última unidad que es magnetismo. Bueno, ahí después platicamos cómo le vamos a hacer, ¿sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda aquí? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Es momento? Podría regresar al ejercicio. Ajá. ¿De dónde sale el 20 que está hasta arriba? Al frente. ¿Este? No, antes. Ese. Bueno, acuérdate, aquí es un error. Es un error del libro. Aquí, si pones 20, tienes que hacer una corrección en picómetros, porque picómetros es por 10 a la menos 12. Pero aquí se recorrió a 20. Si vas a usar 20, entonces aquí se tiene que recorrer a nanómetros. ¿Sí me expliqué? Por eso aquí está, mira, el ajuste. O sea, acá ya en la siguiente parte, o sea, si quieres, para no confundirte, este 20 ignóralo. Aquí tendría que ser 0.02 multiplicado por la carga, multiplicado por la distancia. Nada más Ok, que ya. es que esto ya no lo alcancé a revisar, es un error de traducción. A veces, les decía yo que cuando leemos libros en español, no, el libro no es el que está mal, es la traducción, porque acá es picómetros, acá se usó nanómetros. No creo que esto se haya barrido el autor. Yo creo que aquí es más error de contexto. Entonces aquí es así, así, ¿sale? Oh, ya. Maneja .02, que es el que está acá, por la carga del electrón, por el módulo de nanómetros. Nanómetros es 1 por 10 a la menos 9 metros y ya está. Multiplícalo por el campo y por el seno del ángulo y eso es todo. ¿Sale? Ay, gracias, Doc. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Discúlpenme, aquí se me pasó no aclararles más. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Duda? ¿Comentario? No, profe. ¿Podría poner la actividad, por favor, Doc? ¿Acá? Sí, por favor. ¿Aquí? ¿Ya está? ¿O Sí, cómo? ¿Era esta la que querías? sí, esa. Ajá. Ahí está. Gracias. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No.
¿No? Bueno, entonces vamos a dejar la clase por hoy. Nos vemos el día... Profe, Sí, sí. bueno, no es como dar una duda, pero ¿tendrá algún libro o alguna bibliografía que nos pueda pasar para estudiar las integrales? Porque yo estoy viendo videos de Julio Profe y así, pero como que siento que me falta estudiar un poquito más. Como que no es suficiente. Sí, Exactamente. sí, claro que sí. Claro que sí, te puedo pasar libro. No seas malito, si me pueden recordar al ratito, porque luego se me repasa. Entonces, no me molesta si ustedes me insisten, ¿eh? Así de, profe, deme esto, profe. No, al contrario, se los agradezco. Claro, recuérdenme más al Ah, ratito pues. Sí, y se profe. los comparto. Sí, Sí. Ok. Muchas gracias. muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien, sin nadie más tiene alguna otra duda, observación? ¿Nada? ¿Nada? No, ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día lunes, ¿sale? Muchas gracias por su tiempo, jóvenes, y gracias por conectarse. Nos vemos, hasta luego. buah. Bye, profe. Hasta luego.